Muy bien, Dios creador, parte número 2, vamos a hablar sobre la importancia de Génesis 1:1. Génesis 1:1 establece la existencia de Dios. Son unas pocas palabras, pero tienen tanto contenido que si tan solo nos detuviéramos a leerlas con cuidado y anotar conclusiones, híjole, aprenderíamos tanto. Al leer Génesis 1:1 que aparece aquí en pantalla, en el principio creó Dios los cielos y la tierra, vemos establecida la existencia de un Dios eterno. Vemos establecido la existencia, no el inicio, existencia de un Dios que ha creado todas las cosas, que es eterno, y leemos, ¿verdad?, en el principio. Quiere decir que Dios no tiene principio, Dios creó el principio. Vamos a avanzar en mensajes y vamos a llegar a ver cómo sucedió todo esto del tiempo en relación a lo eterno de Dios. Y entonces Génesis 1:1 es nuestro punto de partida. Al final tú te quieres llevar esta verdad central clara en tu mente y en tu corazón. El relato de Génesis es fundamental para nuestra fe. Si comprometemos el relato original de la creación, estamos destruyendo el evangelio desde sus fundamentos. Vamos a repetirlo al final. Puedes tomar una foto aquí en pantalla. ¿Por qué utilizamos la palabra comprometer? Bueno, si nosotros comprometemos lo que la Biblia nos dice en cómo sucedió la creación, al mismo tiempo estamos comprometiendo la verdad de Dios, la existencia de Dios, el poder de Dios y todo el resto del relato. En el preciso momento en que nosotros no creamos en el relato bíblico, automáticamente estamos negando la existencia de Dios. En el preciso momento en que nosotros pensemos que hay partes de la evolución que nos ayudan a entender cómo sucedió la creación y queramos combinar estas dos cosas, estamos comprometiendo el relato de la creación. En el momento en que nosotros ignoremos, como dijimos semana pasada, que los días de la creación fueron días de 24 horas y digamos, no, son largas eras de tiempo, porque eso justifica la era paleozoica y mesozoica y todos los mesozoicos que la dicen. No se crean, vamos a borrar esto del video. Estamos comprometiendo el relato bíblico. Voy a avanzar, voy a profundizar un poco más en esto más adelante. Cuando nosotros nos hacemos la pregunta esencial, ¿verdad?, ¿de dónde se formó todo esto? ¿De dónde viene el hombre? ¿Cómo es que todo esto existe? Encontramos dos respuestas que tenemos. No hay más que dos respuestas que se dan, ¿verdad? Una correcta, otra incorrecta. El relato de la creación y la teoría de la evolución. No existe más. De hecho, de estas dos corrientes se derivan muchas, bueno, al menos de este lado, muchas subcorrientes. Y entonces, antes de que nosotros podamos hablar de la importancia de Génesis 1:1, nosotros necesitamos establecer primero dos razones por las cuales, aunque hablamos también bastante la semana pasada de esto, el mensaje pasado, establecer dos razones por las cuales esta teoría, esta mentalidad del naturalismo no son en sí una respuesta satisfactoria, una respuesta razonable, una respuesta que realmente nos lleve a un significado. Déjenme establecer estos dos puntos. El primero es hablamos un poco y vamos a hablar más sobre cómo la evolución y el pensamiento naturalista degradan y destruyen a la humanidad. Vamos a hablar en un momento del número 2, cómo la evolución en sí misma es irracional. Apelan a la razón, pero realmente al pensar un poco no tiene sentido. Sinceramente, no es mi afán agredir a nadie, pero a la luz del entendimiento lógico termina siendo una tontería. Les quiero explicar poco a poco cómo es esto. Vamos a hablar primero en el inciso A, cómo la evolución degrada a la humanidad. Muy listos. Si nosotros preguntáramos a una persona que está inclinada al naturalismo, ¿cómo comenzó el universo?, la respuesta inmediata que tú vas a recibir es el Big Bang. Van a explicar que en el principio esto y que el cosmos y que explotó y etcétera. Esta es la respuesta oficial. El asunto es que esta teoría tiene problemas serios en sí misma. ¿Por qué? Porque se necesita creer que un comienzo
violento y caótico generó una creación ordenada, balanceada y estable. Se necesita creer que la violencia y el caos generan por sí mismos de la nada orden, balance, vida y perfección. Y pues sabemos que el desorden y el caos nunca van a producir estas cosas por sí mismas. El segundo problema que tenemos con esto del Big Bang es que se necesita determinar qué fue la causa que causó todas las demás cosas. Se nos explica, ¿verdad?, en primaria, en documentales, que vino esta explosión de fuerzas caóticas. Pero la pregunta es, ¿cuál fue el catalizador que generó esta explosión? ¿Qué es la causa que originó todas las demás causas? No hay respuesta alguna. La respuesta básica que los naturalistas nos van a dar es algo como esto: todas las cosas suceden conforme a procesos naturales. Nos van a decir, no, pues simplemente nada más existió, nada más sucedió. Nada es sobrenatural, van a decir ellos. Nada es espiritual. Por tanto, ellos van a decir, no existe un Dios creador, simplemente existía la materia. A la luz de entender todo esto, no cuadra mucho. Me explico, es como contestarle a un niño, no, pues porque sí. Papá, ¿por qué esto? 7 años de edad, es la edad de las preguntas. Papá, ¿por qué esto? ¿Y por qué te rasuras? ¿Y por qué quién sé qué? Porque sí. No es realmente una respuesta satisfactoria. Entonces, al tomar la idea básica del naturalista, ¿verdad?, de que todo sucedió por efectos naturales por sí mismo, nosotros vamos a entender que el naturalismo tiene una tendencia a que la vida humana no tenga ningún valor porque simplemente sucedió. Vamos a tener una tendencia al desprecio por la vida humana. Va a haber un deterioro de la dignidad y un deterioro de la moralidad. Vimos un poco de esto semana pasada. En el supuesto caso, y quiero reafirmar con énfasis, en el supuesto caso que fuera cierta la teoría de la evolución, los seres humanos entonces son solo el producto de algo que sucedió por sí mismo, que evolucionó, y entonces los humanos no son mejores que los animales. No hay gran diferencia. Esta mentalidad ha desencadenado muchas corrientes, muchos movimientos, muchas cosas, pero uno de ellos que quiero enfatizar hoy es el movimiento a favor de los derechos de los animales. ¿Por qué? Síganme. Porque todo sucedió de forma natural, los humanos no son superiores a los animales, y entonces ¿qué sucede? Que se desatan todas estas organizaciones, porque los animales no son inferiores a los humanos, simplemente los animales están en un proceso de evolución diferente al que se encuentran los humanos en este momento, es decir, son humanos en potencia. Entonces, esto genera problemas serios. Les doy el primer ejemplo. Esta activista llamada Ingrid Newkirk es fundadora de una organización llamada PETA. PETA, en sus siglas dicen Personas por el Tratamiento Ético de los Animales. Esta mujer hizo esta declaración. Dice, las atrocidades de la Alemania nazi no se pueden comparar con el sacrificio de animales para la obtención de comida. Es evidente que para esta mujer es más malvado, más importante la matanza de pollos para comida que las atrocidades que sucedieron en el pueblo de Israel, en los judíos, durante este genocidio que provocaron los animales. Pesa más que se estén matando animales a que se estén matando personas, porque igualan ambas cosas. Yo no sé si ustedes son muy involucrados en los deportes. A mí me gusta mucho el fútbol americano, no es ningún secreto. A mí me ha impresionado esta idea, porque hubo un jugador años atrás que se proyectaba que iba a ser de los mejores y todo. Y este hombre se llama Michael Vick. Yo no sé cuántos oyeron de él. Fue atrapado por las autoridades organizando peleas clandestinas de perros. Cuando fue encontrado culpable, las organizaciones de defensa de los derechos de los animales se fueron encima de él con todo. Y él presentó prisión, cargos tremendos, perdió su carrera, perdió todo. Pues claro, ¿verdad? Estaba haciendo algo en contra de la ley. El contraste está en que existe otra situación, una de muchas, de un jugador que tal vez ustedes han escuchado, O.J. Simpson.
O.J. Simpson fue acusado de apuñalar violentamente a su esposa y a otra persona. Apuñalar es muy generoso, los hizo carne molida. Todas las evidencias en el juicio apuntaban a su culpabilidad. La fiscalía no estuvo a la altura de una defensa tan impresionante. Juntaron un equipo de abogados tan increíble y este hombre salió libre. Tiene más peso legal la presión que las organizaciones a favor de los derechos animales hacen, que muchas de las veces la verdadera ley y justicia que se aplica hacia hombres que realmente son culpables. Como que quieres razonar esto y tu mente empieza a girar en confusión. En ninguna manera, yo quiero hacer un paréntesis y una aclaración, en ninguna manera es justificable que los humanos abusen de la creación. En ninguna manera decimos esto. No es el plan de Dios que el humano abuse de la creación como ha estado abusando ahorita. Para aquellos que nos inclinamos al relato de la creación, sabemos que el humano está destruyendo el mundo porque el humano ha perdido su entendimiento y el ubicarse en cuanto a quién es Dios y cuál es su identidad. El humano fue puesto en la tierra para labrarla, para cuidarla. Como administrador y representante de Dios, la idea es que el humano preserve la naturaleza y no la destruya. Sin embargo, no es la respuesta que nosotros nos queremos poner, ¿verdad? Que el humano puede hacer lo que quiera con la creación. No, el punto es este: de todas las cosas creadas, el Señor hace una pausa en el día sexto. Dios decía algo, sucedía, decía que era bueno. Al leer el relato de Génesis lo vas a ver. Y todos los días terminaban con esta declaración: y fue la tarde y la mañana del día fulano de tal. Pero en el sexto día el Señor rompe el ritmo de todas las cosas y utiliza por primera vez el plural y dice: hagamos al hombre a nuestra semejanza. De entre todo lo creado, lo único que tiene una semejanza a Dios es el humano. De entre todo lo creado, lo único que refleja directamente la gloria de Dios es el ser humano. Hay una distinción muy marcada entre todo lo creado y los humanos. Leemos Génesis 1:1 y encontramos este concepto: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Dios creó primero el planeta Tierra, lo organizó, le dio vida para prepararlo para poner su punto más alto de la creación: el hombre hecho a su semejanza. ¿Entiendes la prioridad de lo que Dios está enseñándonos? Déjenme mostrarles otro ejemplo más, hablando de cómo hay un deterioro a través del pensamiento naturalista y evolucionista. Una organización llamada la Iglesia de la Eutanasia, es una organización, se llama a sí misma iglesia. Estas personas promueven el suicidio, el aborto, el canibalismo, la sodomía, es decir, la libertad de relaciones sexuales, hombres con hombres, mujeres con mujeres. Promueven y aprueban todas estas cosas como métodos para mermar, minimizar, contener la población humana. Ellos tienen el pensamiento, y tú lo vas a ver en un chorro de películas futuristas, tienen el pensamiento que el humano va a terminar destruyendo el planeta. De hecho, tú vas a encontrar un chorro de cosas, de proyecciones, que nos quedan 40 años de vida y que con 30 años ya no va a haber agua potable, etcétera, y que el humano está acabando con el planeta. Sí lo está haciendo, pero la Biblia nos muestra que no es la forma en cómo va a terminar las cosas. Otro día hablaremos de esto. ¿Por qué estas personas promueven suicidio, aborto y todas estas cosas y quieren minimizar la población? Bueno, porque consideran una amenaza al ser humano, porque en su mentalidad la vida humana no tiene gran valor, porque ellos creen que el planeta puede volver a regenerarse a través de procesos de evolución y que eventualmente alguna especie de humano, tal vez mejor, menos contaminado, menos malvado, puede reevolucionarse a sí mismo. Entonces intentan bajar la población o minimizar la población, dándole más importancia al planeta que al humano en sí mismo. No es difícil ver por qué en el corazón de la creencia evolucionista existe esta idea de que el humano es un animal sin propósito, sin valores,
sin semejanza a su creador. ¿Qué conclusión llegamos con esto? Bueno, que la evolución es destructiva para la humanidad, contradice el relato bíblico, la existencia de un Dios creador. Déjenme avanzar un poquito más. Segundo punto, segunda razón que estábamos hablando ahorita. La evolución es contraria a la razón. La evolución es irracional, o sea, no tiene lógica, no tiene sentido, no tiene razón, al mismo nivel que es inmoral. En lugar de poner la fe en Dios como creador, los evolucionistas y naturalistas han puesto su fe en el azar, en la casualidad, en lo que sucedió. El naturalismo enseña que con el paso del tiempo y a partir del caos total, la materia evolucionó por azar hasta convertirse en todas las cosas que vemos hoy. Lo que nos están diciendo es que una partícula, vamos a pensar de una piedra, un átomo, algo ahí, material, solamente existía. Y estando ahí por sí solo, naturalmente, se convirtió en algo vivo. Y ese organismo vivo evolucionó hasta crecer y avanzar y formar todo lo que nosotros entendemos hoy. Es irracional. A hombres como John Ankerberg, supuesto teólogo, les explico ahorita por qué, y un actor llamado John Weldon, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, argumentan esta quizás blasfemia. Ellos argumentan que la materia, el tiempo y el azar son la santa trinidad de los evolucionistas, que estos tres factores combinados son los que dieron lugar a todo lo que nosotros vemos en el cosmos y en el universo. Entonces, otra vez más, es evidente que la evolución ha tomado el lugar de Dios en el corazón del hombre. Digo supuesto teólogo porque nadie consciente de la revelación natural de las Escrituras se atrevería a comparar cualquier otra cosa con la Trinidad de Dios. Me explico, este hombre, con todo respeto, no es un teólogo, es una persona que está confundida. Una vez más, ahí en sus Biblias vamos a leer Romanos capítulo 1 versículo 18. ¿Por qué estas personas piensan así? ¿Por qué llegan a estas conclusiones? Porque la Biblia dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra la impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad. Versículo 19: porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, ellos lo saben, pues Dios se los manifestó. Porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Profesando diciendo: esta es la ciencia moderna, esto es lo que la ciencia explica. Están profesando ser sabios, pero entre comillas, la ciencia moderna explicarnos que todo sucedió de la nada y que no hay una causa que haya causado todas las demás cosas, nos están mostrando que son necios. Todos sabemos en nuestra conciencia que hay algo más allá de la muerte y que hay algo más allá del inicio de la vida. La pregunta fundamental: ¿por qué la evolución es entonces contraria a la razón? Más específicamente, Omar, ayúdame a entenderlo más específicamente. Aquí te va. Es irracional creer, como dijimos semana pasada, que todo surgió de la nada. ¿De verdad? Porque la segunda razón es porque el azar toma unos dados, tíralos y cae número, y el número que cayó es por azar. O sea, no hay un factor que determine qué número va a caer. El azar. El azar no puede ser la causa de una sola cosa, mucho menos la causa de todas las demás cosas. Déjenme explicarles esto.
Yo no sé en qué iPhone vamos ahorita. ¿En qué iPhone vamos? ¿En dónde? Gracias por los materialistas que están bien ahí al pendiente. Yo voy como en el 2. Ya no, es más, ya no hay aplicación, ya no hay, ¿cómo se dice? Actualizaciones para mi celular. Ya pues lo uso como está y se carga cada media hora. Pero miren, me comunico. No se crean, no voy en el 2, ¿cómo que? Voy en el 3. Se crean. Vamos a regresar al punto del azar. El azar no puede ser la causa de una cosa, mucho menos la causa de todas las cosas. Tú no pudieras ver un iPhone 11 y pensar, defender que sucedió, se formó por procesos naturales. ¿Y por qué? No, pues nada más por azar. Pues hay una explosión cósmica y existió el iPhone 11. Los veo que se ríen. ¿Lo creerías? Un reloj. Verías un reloj. Tú no creerías que ese reloj se formó por azar. Entonces, si el azar no puede ser la causa de una sola cosa, mucho menos puede ser la causa de todas las demás cosas. Un reloj es algo mucho menos complejo que un cuerpo humano. Es impresionante llegar a esta conclusión. Un reloj, un celular nunca se van a aproximar a la complejidad del cuerpo humano. Tal vez en algún momento vamos a empezar a entrar un poco en algún momento de las siguientes series cómo funciona el cuerpo humano y las maravillas que hay. Pero yo escuché a un doctor decir que nuestras células se regeneran 80% de ellas en un lapso de 24 horas. Este doctor estaba diciendo, es un hermano en la fe, defensor de la creación. Este doctor estaba diciendo que prácticamente nos renovamos todos los días. ¿Cómo es posible que por azar se haya creado toda la información que contiene el ADN? ¿Cómo es posible que las amígdalas en nuestro cerebro provoquen reacciones y se cae algo y lo atrapas? Te avientan algo y te agachas. ¿Cómo es posible que estas cosas hayan llegado por causas naturales? Al ver la complejidad y perfección del cuerpo humano, la única conclusión a la que llegas es que sucedió de otra forma, pero no por azar. Cuando nosotros vemos la complejidad del universo, vemos el planeta Tierra en sí mismo. El planeta Tierra es el único planeta que tiene las características para ser habitable. Ningún otro planeta está ni siquiera cerca de producir vida. Señores de la NASA, olvídense de Marte. No hay agua, ni hidrógeno, ni nada allá arriba. Porque en el principio creó Dios los cielos y la tierra. E inclinó la tierra de tal manera que los ciclos de 24 horas sucedieran. Puso la tierra en un lugar, puso el sol a una distancia de la tierra para que ni lo quemara ni lo enfriara. Un grado de diferencia en que la tierra no esté donde está y no gire como gira, no habría vida en el planeta. Vamos a profundizar en esto más adelante. La lógica y el sentido común demandan que todo reloj tenga su relojero, que todo edificio tenga su constructor, que todo humano tenga su creador, que todo diseño sea hecho por inteligencia y que todo diseño tenga un propósito. La lógica nos lleva a ese entendimiento, y cuando vemos el universo y la complejidad de todo esto, entendemos que hay alguien que está más allá de nuestra comprensión. Un creador que ha sido la causa de todas las cosas que existen. Romanos 1:20 en pantalla para hacer énfasis. Porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación, siendo entendidas por medio de las cosas hechas. Piensa más profundamente en esto. Como dijimos semana pasada, se requiere más fe de este lado, creer que todo sucedió de la nada, a creer que todo fue causado por un Dios que nos ha dejado tantas evidencias de su creación. Sin afán de ser sarcásticos,
creer en que todo sucedió por azar, la materia sola, y todo creció por procesos evolucionistas de evolución, es como creer realmente que un mago saca de a de veras el conejo de su sombrero. De verdad, es como creer esto. Es como creer que las cigüeñas realmente traen a los bebés de Francia. Es como una mujer estar embarazada y decir, no, pues yo sé que quién sabe qué esté pasando, y da a luz y tiene todas las evidencias en ella, y aún así se aferra a creer y a decir, no, pero los niños vienen de Francia, los trae la cigüeña. Hablando del cigüeñismo, ese es un chiste, ¿eh? Hablando de la teoría del cigüeñismo, yo quiero que ustedes me ayuden a encontrar unas respuestas. Si las cigüeñas verdaderamente traen a los niños de Francia, ¿por qué en México nos traen tanto chaparrito y prietito? El que encuentre esa respuesta, por favor, venga y dígamela. Peor aún, si las cigüeñas traen a los niños de Francia, ¿por qué le dijeron al sorullo que el negrito era el único suyo? Híjole, eso es filosofía profunda. Déjenme regresar al mensaje. Nomás era para que acá se retiraran y se alivianaran un poco. En esencia, el azar es producto de la imaginación del ser humano. Es contrario a todas las leyes, no solo espirituales, que vemos en la Biblia. El azar es contrario a todas las leyes naturales que la ciencia y la física conocen. Yo no sé cuántos de ustedes saben de la teoría de la termodinámica. Yo no sé mucho, he leído algo, no piensen que soy ningún experto, solamente me he impresionado. Me he impresionado en saber las leyes de la física, la gravedad, todas estas cosas. Cuando tú ves cada ley en la naturaleza, en la física, no es posible llegar a la conclusión que sucedió por procesos naturales. Cuando tú ves canales de televisión, Discovery Channel, ¿cuál es el otro? Nat Geo, gracias. Tú vas a encontrar documentales sobre el planeta y sobre muchas cosas. No nos vamos lejos. En Netflix hay uno que se llama One Strange Rock. En traducido al español es cómprense unos tamales en la kermés. Pero no hay tamales, ¿verdad? No funcionó. One Strange Rock. Sale Will Smith. Y estos programas de televisión nos muestran inmediatamente todas estas cosas. La materia solo existía, el azar, el caos total. No pasa un minuto en el primer capítulo de esta serie, que tiene unas imágenes espectaculares. No pasa un minuto para cuando Will Smith, que es un actor que solamente está diciendo lo que le dijeron que dijera, está explicando que fuerzas y caos generaron un poder para crear o destruir planetas. Y meteoritos golpeando y todo. Un minuto y nos están explicando el Big Bang como una teoría razonable. Solo existe una explicación razonable. Pensemos más profundo aún. Sin Dios no existe una explicación razonable y factible para todo lo creado. Cuando tú quitas a Dios de la ecuación, todo lo demás no tiene sentido, no tiene explicación. La única explicación es el poder creativo de Dios, el propósito de Dios, el significado de todo esto y el cómo este Dios no solo ha creado las cosas, se involucra con todo lo creado y sustenta todas las cosas minuto a minuto. Dicho todo esto, déjenme entonces hablar de la importancia de Génesis 1:1, ya que hemos llegado a estas dos conclusiones, pues de que no es muy viable este otro lado. Hablemos entonces de nuestro negocio, lo importante que es para los cristianos Génesis 1:1 y en general todo Génesis. Si Génesis no es cierto y el relato de Génesis no es como lo leemos, nosotros podemos concluir muchas cosas. No existe Dios, o Dios no es todopoderoso, todo esto son accidentes sin sentido. ¿De verdad todo esto es así? ¿De verdad el humano así sucede?
El punto de partida para los cristianos no es Mateo 1:1. El punto de partida para los cristianos es Génesis 1:1. En lo profundo de nuestro corazón, nuestra conciencia, nuestro entendimiento nos dice que debe de haber algo más allá. Si nosotros comprometemos el relato de la creación, como dije al principio, comprometer es decir que no es verdad o decir que es parcialmente verdad. Nosotros empezamos a destruir el evangelio desde sus fundamentos, porque es imposible tomar la historia bíblica, alterar el principio y pensar que no podemos alterar el desarrollo y el final. Si nosotros ponemos en duda que la creación, el Génesis no nos dice exactamente lo que sucedió o no es verdad, inmediatamente lo que sucede es que la Biblia tiene una base, un fundamento de falsedad y no una base y un fundamento de verdad. Así de simple el asunto. Si comprometemos algo de la creación, entonces podemos comprometer todo lo demás del relato bíblico, incluido el por qué entró el pecado al mundo, la consecuencia del pecado, incluida la explicación de la existencia de la muerte, la enfermedad y el dolor. Cuando una persona se cuestiona de la existencia de Dios porque hay sufrimiento y nos dice: si existe Dios, ¿por qué existe el sufrimiento?, se está metiendo en una trampa sin salida. Está metiendo su pie en una trampa de osos en la que no va a salir más que quizás desgarrado. ¿Por qué? Porque entonces, si dudamos en esto, decir, bueno, es que si hay dolor, porque Dios existe, permite el sufrimiento, entonces no hay Dios. Entonces estás obligado a irte a este otro lado. Si no hay un Dios, somos producto del naturalismo, de las fuerzas caóticas. Y entonces el amor, el dolor, la tristeza, la felicidad, la conciencia son solo resultados químicos de una materia inerte. No hay razón por la cual preocuparnos, por amar, por la cual respetar a las personas. No hay una ley moral. Y entonces esta persona que está dolida y dice no existe Dios porque permite el sufrimiento, no va a encontrar consolación para su sufrimiento, no va a encontrar esperanza, porque todo sucedió naturalmente. La vida del mismo y la vida de su ser amado que perdió no tienen trascendencia, no tienen valor. Llora y sufre, pero las respuestas que le dan de esto es que la vida humana no importa. Una señorita que fue abusada terriblemente por malvados y se cuestiona de la existencia de Dios, y entonces encuentra esta respuesta y le están diciendo que moralmente no importa si fue abusada, no importa su dolor, no importa su destrucción, no importan sus sentimientos. Son resultados de procesos naturales. Somos libres de hacer lo que queramos, como queramos. Caramba, veo sus caras y sé que la ardillita está ahí corriendo sobre la rueda. No podemos restarle importancia al relato bíblico de la creación. No podemos restarle importancia al pecado, la entrada del pecado, la consecuencia del pecado. Si nosotros le restamos importancia, como dije ahorita, si alteramos el principio de la historia, alteramos el resto de la historia. Y entonces la consecuencia del pecado se puede entender filosóficamente, simbólicamente, como se entendería filosóficamente y simbólicamente el relato de la creación. Y entonces si el pecado es una manera de explicar yo no sé qué cosa, ¿por qué vino Cristo? Si el naturalismo nos dice que todo sucede por fuerzas naturales, no hay nada sobrenatural, no hay milagros, no hay nada sobrenatural, no hay nada espiritual, ¿cómo entonces nosotros interpretamos la encarnación de Cristo? ¿Cómo entonces nosotros valoramos el hecho de que Cristo fue a la cruz para darnos salvación? Ponemos en duda cualquier milagro, pero principalmente ponemos en duda el milagro más grande de todos. Díganme cuál es. Ayúdenme, ¿cuál es el milagro más grande de todos? La resurrección de Cristo.
la resurrección de Cristo. Ponemos en duda que Cristo resucitó. Este es otro tema. Pudiéramos empezar por la resurrección e irnos para otro lado. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, se pone en duda si realmente existió. Todo se prestaría a una fábula. ¿Estás de acuerdo conmigo? Si Cristo no resucitó de entre los muertos, sería un invento de los apóstoles para sopesar el imperio romano, rebelarse, yo no sé. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, ¿qué sucede? Que entonces se pone en duda si Cristo era un profeta o era realmente Dios mismo. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, no hay esperanza para aquellos que lloramos la pérdida de un ser amado que se convirtió a Cristo. Si Cristo no resucitó de entre los muertos, entonces esto es todo lo que hay. Lloremos entonces con desgarro y sin esperanza la pérdida de las personas amadas, porque efectivamente nunca más les volveremos a ver. La resurrección de Cristo es la columna vertebral de nuestra fe, y todo empieza con Génesis 1:1. ¿Puedes ver ahora la importancia de Génesis 1:1? ¿Puedes ver ahora la importancia? Que si se altera el principio, entonces está alterado el final. ¿Y qué sucede al final? Que el Señor va a regresar en un caballo blanco, que los elementos van a ser destruidos, que el Rey de Reyes va a regresar para recompensar a aquellos que han tenido fe en Él, que el Rey de Reyes va a regresar, y Jesús diciéndole a sus apóstoles: los tomaré conmigo para que donde yo estoy ustedes también estén. Perdemos toda esperanza del futuro eterno, del cielo, de la recompensa que Dios tiene para nosotros si negamos o alteramos el principio de la creación. Hasta aquí vamos bien. Cerremos. Génesis 1:1 entonces es todo o nada para nosotros. ¿Estás de acuerdo con esto? A ver, un amencito más radical. Órale pues. O somos creados o solamente sucedió. Somos producto del azar. Génesis juega un papel fundamental en nuestra fe. Génesis 1:1 es la línea que divide la incredulidad de la fe. Por eso, mis hermanos, es importantísimo que entendamos cómo sucedió la creación, que abracemos el relato de la creación tal cual es, que sepamos las respuestas y que lo defendamos. Esto no quiere decir que vamos a ser agresivos con todo. No, es que yo creo que a lo mejor no son días de 24 horas. Cállate, animal, eres un evolucionista. No. Pasó, no nieguen la piedad. Nomás dile: eres un animal. No te creas, no es cierto. Solamente di: mira, yo no creo esto. Ayúdame, compadre, piensa tantito. ¿A poco de veras crees que un reloj existió así nada más? ¿A poco de veras crees que esto? Dales las respuestas, llévalos a Cristo con amor. Llévate esta verdad. El relato de Génesis es fundamental para nuestra fe. Si comprometemos este relato original de la creación, estamos destruyendo el evangelio desde sus fundamentos. ¿Por qué no cierras sus ojos y oramos por un instante?